todo lo que se requiere para que haya una vida digna, decente. Que ese soldado sepa que si falla, su familia tiene que desocupar esos espacios y pierden toda esa conquista. Cuando un servidor público, y en este caso un militar, sabe que puede perder todo de buenas a primeras por una inconducta, se cuida. Pero además, el Estado puede ejercer control de esos soldados, cómo viven, cómo se comportan, con quiénes se manejan, a qué hora llegan y salen en sus momentos de ocio o de descanso. Ese es un esfuerzo de la seguridad y eso permitiría una vida elevada para ese soldado. Y entonces, por supuesto, el oficial lo mismo, porque para eso están los organismos de seguridad, para también hacer esa labor con respecto a sus propios miembros. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros, darnos ese privilegio de estar con Multimedios Su Mundo en el matutino Su Mundo. Aquí somos televisión global comprometida, ya casi en más de 150 sistemas de cables a nivel nacional, satélite UTEL para toda América Latina y Estados Unidos, satélite Intelsat a nivel global y presencia en todas las plataformas digitales disponibles. Tratamos de ser los mejores porque ustedes, que son los mejores, empiezan y continúan el día con el mejor matutino Su Mundo de Multimedios Su Mundo. José Tomás Paulino. Te veo como muy patriota. Sí, muy patriota, sobre todo por la imagen que le presentamos a nuestros televidentes de nuestro obelisco de la República Dominicana. Ese obelisco que está vestido por un mural realizado por uno de los artistas plásticos más prolijos de la República Dominicana, por Dofty Muñoz, un hombre que tiene obras impresionantes. Aquí tenemos, señores, un invitado de lujo, el doctor Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano, que nos honra con su visita esta mañana. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está usted? Muchas gracias. De verdad que es un honor estar aquí en Matutino Su Mundo. Créanme que somos nosotros que nos sentimos honrados con la invitación que nos formulan y la oportunidad que nos dan de hacer contacto con el gran público que sabemos que entraña esta gran cobertura de este espacio matinal. Doctor, la República Dominicana siempre ha vivido bajo la amenaza de lo que implica una frontera con Haití permanentemente abierta y el constante ir y venir de los haitianos a la República Dominicana que entran a nuestro país en situación irregular, con más facilidad que la que entra usted a su casa, porque por más que hemos invertido en llevar más de 12,000 agentes militares a la frontera, dotarlos de equipos altamente sofisticados, de todas las herramientas necesarias para tener una frontera verdaderamente sellada, lo cierto es que nunca hemos podido ni siquiera amainar el flujo migratorio irregular hacia la República Dominicana porque persiste una mafia que lo permite y que lo aupa. Pero llega hoy a Haití, o deben estar allá, pienso en este momento, la primera misión de 400 agentes militares de Kenia que son parte de esa avanzada de 1,000 en total, que van a llegar a tratar de ayudar a pacificar a Haití. ¿Qué tan probable es que eso pase? ¿Qué tan probable es que esa misión tenga un efecto positivo en esa labor de pacificación? Bueno, sí, tal como usted señala, nuestro país ha tenido que lidiar con una realidad de la que no se va a poder separar nunca. Todos los países del mundo que han proclamado su independencia, a partir de ese momento han vivido en tranquilidad. Y se da eso como un hecho consumado. La República Dominicana no ha tenido esa suerte a más de 180 años de proclamar su independencia.
Sin embargo, todavía hoy, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, asume permanentemente y de manera activa la defensa de su frontera en consecuencia de su soberanía. Todo el mundo ha visto cuál ha sido la actitud de la República Dominicana con respecto a Haití, una actitud siempre de solidaridad, no solo de quienes administran el Estado, de los gobiernos, sino del pueblo. Es decir, nuestro pueblo es muy generoso, sumamente entrañable, solidario. Y esa actitud la ha asumido el gobierno dominicano hasta, yo diría, más allá de lo razonable. Digo más allá de lo razonable porque nosotros tenemos una estructura legal y jurídica que no la cumplimos en beneficio de los haitianos ilegales e indocumentados. Y ahí está el Código Laboral, que establece un 80% de mano de obra dominicana, 20% extranjera, cuestión que no se cumple. Como no se cumplen tampoco de manera estricta lo que son las leyes migratorias. Y usted ve que hay una desproporción entre la presencia de ilegales e indocumentados en territorio nacional y la tímida acción de repatriación, ¿verdad? O de remisión de esos ilegales e indocumentados a su país. Es más, dentro de lo que son los presupuestos nacionales no hay presupuestos importantes en consonancia con esa realidad para que la Dirección General de Migración cumpla su rol como está llamado a cumplirlo. Y vemos todos los días una actitud desafiante por parte de esos indocumentados ilegales que suelen enfrentar a la autoridad nacional. La desafían, es más, se burlan, sin que la autoridad cumpla con aquel mandato del padre de la patria que en su ideario está consignado, que dice: el gobierno ha de mostrarse justo y enérgico, o no tendremos patria, ni libertad, y en consecuencia ni independencia nacional. Esa es la sabiduría, la visión extraordinaria de Duarte, porque Duarte sí tenía conciencia de lo que era el mandato y el don de mando. Entonces, todo esto conduce a una situación muy singular en la que se encuentra nuestro país. Siempre hemos estado a la defensiva. En tantos años de vida republicana, nunca la República, nunca nuestro país ha tomado ofensiva, iniciativa en contra de Haití. Nunca. Todo lo contrario, y los desafíos cada vez son más abiertos, porque ese canal es un desafío abierto. Una provocación sí, pero un hecho concreto que no debió permitirse que se consumara. ¿A partir de qué? De las acciones de prevención y de vigilancia. Porque es que el país ha debido estar siempre vigilante en frontera, todo el tiempo. Eso fue un descuido de la autoridad nacional. Nunca debió ocurrir. Porque el celo tiene que expresarse en la defensa del interés supremo de la nación. Nosotros no podíamos permitir eso, bajo ninguna circunstancia. Para eso es que se tiene Fuerzas Armadas, para la defensa de la integridad del territorio y de los intereses nacionales. Esa misión de Kenia hay que verla con muchas reservas, hay que ver qué es lo que se va a hacer, hay que ver en qué medida se contribuye a la preservación del orden en frontera, o si por el contrario se puede advertir un empuje de los haitianos de la frontera hacia acá. Eso hay que verlo.
Lo que sí, que la autoridad nacional tiene que jugar su papel. Hemos dicho que la autoridad nuestra no es muy dada a planificar las cosas en el orden y en la proporción en que debe hacerlo. Nosotros estamos acostumbrados a reaccionar después que las cosas ocurren. Hace tiempo que dijimos, hay que tener mucho cuidado porque esos 3.000 individuos que estaban en las cárceles, que son delincuentes comunes haitianos, tenían que tener, lógicamente, como mira de destino la República Dominicana, porque ellos tienen que evitar ser apresados o reapresados. ¿Cómo se ponen a resguardo viniendo aquí, donde hay áreas de haitianos donde la autoridad todavía no tiene control? Porque la propia autoridad nacional ha admitido que en el hoyo de Friusa, ahí en Bávaro, la autoridad no puede incursionar en ese ámbito. ¿Entiende? Siendo así, había que tener todos los cuidados para evitar esos ingresos. Hemos planificado una infraestructura física, material, para que haya muchos soldados dominicanos en frontera. La respuesta obligatoria es no. Porque hemos dicho, la autoridad nacional, y yo hablo de manera institucional, yo no hablo ni de este gobierno, ni del otro, ni del otro, de la autoridad nacional como tal, los responsables de eso, los que administran el Estado, que son elegidos y se les da mandato para que actúen como mandatarios. El pueblo es el mandante, pero la autoridad es mandataria. ¿Para qué le dan el mandato? Para que usted asuma las responsabilidades que tiene que asumir. Y entonces, ahí había que crear las condiciones, y hemos dicho, debió replicarse inclusive el modelo San Isidro, para que esos militares tuvieran una vida digna en la frontera, para que ellos tuvieran donde vivir a un buen nivel con su familia, en un recinto de seguridad y de control, de modo y manera que ese soldado se sienta dignificado. No el soldado que está descuidado por allá, lanzado, ni mucho menos. Y que está solo y su familia en otro punto en otro punto del país, ¿me entiendes? Con una precariedad de vida. Entonces todo eso se planifica y ha debido hacerse porque este es un problema para siempre. Este no es un problema que termina hoy ni mañana. Podemos superar hoy una crisis que tiene ese país, que amenaza a nuestro país, porque la reacción dominicana no es que queremos inmiscuirnos en la cuestión de Haití, es que lo que pasa en Haití tiene una repercusión en el territorio dominicano y que nosotros tenemos como el vecino que ve envuelta en llama una residencia contigua, que tiene que hacer ¿qué? Llamar a los bomberos. Por dos razones. Una, para que socorran al vecino, y dos, para que esto no se propague. Claro. El problema de nosotros es evitar que se propague, porque a fin de cuentas hay una realidad. Las calles nuestras, los campos, las quebradas, las montañas, todo el territorio nacional tiene una presencia insoportable de ciudadanos ilegales e indocumentados, que eso conspira contra, ¿verdad?, la seguridad individual de la gente. Y crea una distorsión enorme. Nosotros tenemos muchos problemas. Inclusive el problema laboral viene dado por eso. ¿Por qué? Porque, bueno, esa mano de obra que es empleada impunemente, sin sanción ninguna, desplaza al dominicano que quiere trabajar, pero no con los salarios ni con las condiciones que se le impone a gente que está en una situación de precariedad extrema, como el caso de los haitianos. Entonces, esa es la realidad. Encima de todo, la República Dominicana tiene que comprometer su presupuesto general de la nación. Cantidad enorme de parturientas aquí sin control, que ingresan en cierto modo bajo el incentivo de que aquí no se le cobra. Y sin embargo en su país, en Haití, se le cobra en los hospitales.
Aquí por lo menos debido poner la tarifa que existe allá, para por lo menos hacer un freno y desincentivar eso. Es todo lo contrario. Aquí se ha mejorado el nivel salarial de los hombres del campo y ahí está la población haitiana en un número altísimo. Lo mismo ha pasado con los trabajadores de la construcción. Le crearon un régimen a la doméstica que por ser tan ambiciosos no pudieron cumplirlo. En todos esos sectores predomina la mano de obra haitiana. ¿Han mejorado el salario mínimo de los dominicanos? No. Wilson Gómez Ramírez, el presidente del Instituto Duartiano, uno de los hombres que mejor conocimiento tiene del problema, porque hay que decirlo, es un problema permanente, el que significa la situación de permanente inestabilidad política y social y de violencia rampante que vive ahora Haití, que está atrapada entre la violencia de las pandillas criminales que controlan Haití después del magnicidio del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio del 2021. La pregunta que tú le dejaste. Sí. Doctor. Sí, fíjese, de verdad que es complejo el asunto. No es un asunto simple. Tiene muchas aristas. Por un lado, ciertamente hay gente que no entiende el problema ni los planteamientos. Entonces, a todo el que opina del caso en sentido crítico, lo tildan de xenófobo, de racista, de antihaitiano. Bueno, hasta a veces dicen que nosotros auspiciamos la patria. Nada de eso es cierto porque en el caso particular del Instituto Duartiano, que tiene mucho cuidado, porque nosotros seguimos la línea de pensamiento del padre de la patria y fundador de la República. Y Duarte se expresó y se pronunció siempre como un hombre aferrado a lo que es la unidad de raza. Y cuando en su proyecto de constitución habla inclusive de la religión, dice, si bien la católica es la oficial, eso es sin desmedro de las demás manifestaciones religiosas. Es decir, que era un hombre de una mente muy abierta y muy respetuoso de las posiciones que podían asumir las personas desde el punto de vista político, filosófico, religioso, etc. Nosotros nunca hemos hecho una expresión en contra del pueblo haitiano, pese a todo, pese a que ellos han sido ríspidos, duros con Duarte. Nosotros nunca hemos hecho referencia alguna a gente que inclusive cometió aquí acciones de carácter genocida, que incendiaron a Moca, Santiago. Este país nunca, fíjese bien, nunca hemos hecho actos de condena siquiera en términos públicos o de acciones llamadas a estimular las confrontaciones ni los odios. Que nosotros hemos estado diciendo, bueno, que la comunidad internacional cumpla con su misión, específicamente la ONU como organismo mundial, la OEA como organismo regional, que tienen la obligación de acudir a apoyar los estados, las naciones, en una situación de infortunio, como en el caso de Haití. ¿Eso es racismo? ¿Eso es antihaitianismo? No. Esa es la reacción natural de un vecino con respecto a otro. Además de que nadie, ninguna nación ha sido tan solidaria con Haití en todo momento, inclusive en el momento mismo del terremoto, como la República Dominicana, que sus gobernantes se pusieron hombro con hombro para ayudar a ese país, sin lugar a dudas. El problema es complejo porque ciertamente, como hemos dicho, la autoridad nacional no ha hecho lo que ha debido hacer para evitar la corrupción que se da en la frontera. Que nadie lo niega, pero no ha habido pasos trascendentes, concretos, para ejercer
control de ese mal, porque si bien es cierto que la corrupción puede ser consustancial al género humano, no es menos cierto que se controla. Y que uno de los elementos que más contribuye para que se produzca la corrupción es la impunidad. Y no se conocen casos de importancia donde se sanciona a un corrupto, a un individuo de esto que trafica, con de todo, ¿eh? Porque nada más se habla de tráfico de personas, no hay de todo. De armas, de drogas, todo el mundo lo sabe, porque eso no es un asunto que uno se inventa. Con el problema que tenemos ahora con esta ley de la Dirección Nacional de Inteligencia, que está vigente, que se constituye en un problema serio, porque no se podría hablar. Porque yo puedo ser llamado ahorita para que me obliguen a decir quién me dijo lo que yo estoy diciendo que es Vox Populi. ¿Usted me entiende? Sí. Y si no se dice, entonces hay prisión y multa. Ese es un problema que está ahí, que nunca debió pasar y pasó por las cámaras. La cuestión es que, al margen de eso, hemos dicho que también desde el Estado nuestro, desde el Estado dominicano, desde la administración del Estado, han debido hacerse esfuerzos serios para dignificar la vida del soldado en frontera. Cuando yo digo que se reproduzca el modelo de San Isidro, es que se hagan lo que son edificaciones especiales que impliquen viviendas del Estado, no para los militares en particular, sino para el Estado y para los militares de servicio en esos puntos fronterizos. Y en esos espacios, entonces, como San Isidro, instalaciones deportivas, instalaciones educativas, instalaciones de salud, farmacias, supermercados, todo lo que se requiere para que haya una vida, ¿verdad?, digna, decente. Que ese soldado sepa que si falla, su familia tiene que desocupar esos espacios y pierden toda esa conquista. Cuando un servidor público, y en este caso un militar, sabe que puede perder todo de buenas a primeras por una inconducta, se cuida. Pero además, el Estado puede ejercer control de esos soldados, cómo viven, cómo se comportan, con quiénes se manejan, a qué hora llegan y salen en sus momentos de ocio o de descanso. Ese es un esfuerzo de la seguridad, ¿verdad? Y eso permitiría una vida elevada para ese soldado. Y entonces, por supuesto, el oficial lo mismo, porque para eso están los organismos de seguridad, para también hacer esa labor con respecto a sus propios miembros, no importa el rango. Eso acompañado de una política de control tecnológico, de control material, físico, de patrullaje, porque el asunto es que usted camina toda la frontera y usted ve pocas patrullas o unidades en el trayecto. Usted puede ir de aquí a Pedernales y va a encontrar militares visibles en Pedernales. Pero en todo ese trayecto usted no ve eso. Doctor, ¿no será que ha hecho falta ese espíritu duartiano que a nosotros nos enseñaron en la escuela, que nos aprendíamos desde niños, todas las grandes frases de Duarte, mientras no se castiguen a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos siempre serán víctimas de sus maquinaciones? Y toda esa serie de elementos patrióticos, ¿será que le hace falta a los soldados, a los dominicanos, beber de ese espíritu duartiano para que por encima de la corrupción y los $500, porque los haitianos están pagando dólares para venir aquí? O sea, es un negociazo. Es un negociazo de miles y miles de visas
Sí. que se le vende. Incluso Exacto. se supo que allá se estuvo vendiendo visa. Usted consiguió una visa dominicana de que hasta en un salón de belleza. ¿Y se usted, anunció ¿y eso. usted cree que es necesario la cantidad de cónsules y consulados que hay en Haití? Que es que el negocio es grande. Entonces, Es bueno el negocio. bueno, entonces eso va en desmedro de la seguridad de nuestro país. Porque, ¿qué es lo que se quiere? Dotar de visa, porque eso es lo que le genera beneficio a ese que nombraron, cónsul, que lo nombraron para que se beneficie. Porque no lo nombraron para que beneficie a la República Dominicana, al país, al interés supremo de la nación. Ujú. Es gente que va a resolver su propio problema, no importa cómo, ni importan las consecuencias. Eso que usted señala, lamentablemente, el gran ausente de la mentalidad y en el momento de las actuaciones de nuestros hombres públicos y también del ámbito privado es Juan Pablo Duarte. Ese referente muy pesado, es un referente de integridad, es un referente de transparencia, es un referente de rendir cuenta, es un referente de desprendimiento. Eso de pensar en la patria y el sacrificio, aquí mucha gente no lo ve bien. Mucha gente no lo ve bien. Entonces, instituciones como el Instituto Duartiano no cuentan con el apoyo de muchas instancias y estamentos del Estado. Al contrario, cuando uno habla de estas cosas, no lo ven bien. Por eso digo que Duarte es el gran ausente y la vida nacional está muy marcada por esa ausencia de esos valores y de esos principios. ¿Por qué resiste el Ministerio de Educación un mandato constitucional que lo establece el artículo 63, numeral 13, que dice que es obligatoria la enseñanza de la Constitución de la República en las escuelas, que es obligatoria la moral y cívica, que es obligatorio referirse a los valores patrióticos y resisten eso? Y no hay manera de que lo incorporen como materia a los programas de enseñanza. ¿Por qué los resisten? ¿Por qué quieren acomodar lugar la cuestión esta de la agenda internacional en desmedro de la cuestión nacional y de los intereses del país? Es decir, todo esto se produce y estamos pagando las consecuencias. Fíjense que estamos nosotros viviendo en este momento situaciones que nos arruinan a todos, que de alguna manera nos están impactando. Estos comportamientos antisociales de muchas personas al mismo tiempo, con los casos que vemos, señores, las noticias son cada vez más preocupantes y es la consecuencia de la ausencia de valores en la gente. Ese descuido en llevar a la gente en su conformación, estos elementos que son fundamentales para la vida, porque yo le voy a decir una cosa, nosotros somos de una generación que hemos logrado honestamente situarnos en la vida nacional a base de entereza, de entrega y de conducta. Y nosotros, con las limitaciones propias que depara eso, vivimos bien, vivimos dignamente, haciendo lo que nos corresponde hacer en el trabajo honesto. Entonces, pero eso lo da, ¿sabe qué? La formación que tuvimos. Si no hubiésemos tenido esa formación y hubiésemos tenido la formación de otro, tendríamos mucho dinero, tendríamos muchas cosas materiales sobre la base de no respetarnos ni respetar nada para la consecución de esos fines. Realmente, el pensamiento de Duarte es tarea pendiente en nuestro país. Tarea pendiente en nuestro país. Inclusive yo digo que hemos involucionado, que hemos ido perdiendo, ¿verdad?, espacio en el predominio de esos valores, de esos ejemplos y de esos referentes. No obstante, nos corresponde a nosotros hacer esto que estamos haciendo, hacer la difusión para por lo menos poder mostrarle a las nuevas generaciones que subsisten estos valores, estos principios y que hay quienes, como nosotros, somos émulos o seguidores
de esos ejemplos y esos principios. Doctor, quisiéramos tener la mañana completa con usted, pero obviamente el tiempo en televisión es implacable, se nos ha terminado. Obviamente les reiteramos la invitación para que vuelva pronto con nosotros, porque por ejemplo hay un tema que debemos tratar a profundidad, el tema de una reforma constitucional y el paquete de reformas que someterá al Congreso Nacional, que ya lo ha prometido el presidente de la República reelecto Luis Abinader. Gracias en nombre de Matutinos Su Mundo por estar presente esta mañana y enriquecernos en este conocimiento tan amplio y una visión muy patriótica de la realidad nacional. Muchas gracias y para nosotros siempre una honra y un honor estar aquí. Una pausa y regresamos. Yes.